Bueno, ¿arrancamos? Sí, sí, dale, vale. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, soy Valeria Vera y tengo el gusto de acompañarlos esta tarde. Vamos a ir esperando unos minutitos más hasta que se agregan más personas. Lo que sí les vamos a pedir es que si pueden tener silenciados los micrófonos, es más ordenado para escucharlos entre todos. En esta segunda jornada del seminario vamos a realizar o a hacer la presentación sobre algunas experiencias que hay sobre Sembrar STEAM y los vamos a hacer desde el Centro de Educación Integral San Ignacio en Junín de los Andes. Estamos muy felices de que este ciclo de seminarios sea en nuestra casa. Hace unos años, algunos de ustedes deben recordar que para esta fecha también hicimos unas jornadas de FEDIAP en el 6 San Ignacio, y recibirlos a todos ustedes que son la gran familia de la educación en y para el medio rural. Hoy estamos de manera virtual porque... Vale, se te silenció. Perdimos a Vale. Ahí está. Muy pronto, sí. ¿Volvió? Se me corta el sonido. Pero esperamos poder encontrarnos de forma presencial muy pronto, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Bueno, este evento está organizado por la Fundación Cruzada Patagónica con el apoyo de la RIED, que es la Red Interamericana de Formación Docente de la OEA, y hoy participan también profesionales de la Universidad de San Andrés. Perdón. Vamos de la unidad de San Andrés con la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires. Las experiencias didácticas que vamos a escuchar esta tarde son dos. La primera es de una compañera del 6 San Ignacio. El 6 San Ignacio es un centro educativo que está ubicado en el paraje San Cabao, en Junín de los Andes. Y después escucharemos una presentación de FINEST desde la provincia de Mendoza y de la Escuela Salesiana de Venado Tuerto de la provincia de Santa Fe. Ahora las dejo en primer lugar con la profesora Lilian Iván. Ella nos va a hacer una presentación sobre el eclipse solar. Bien, buenas tardes a todos, gracias Vale. Ahí comparto pantalla, así más o menos los puedo ir situando en lo que estuvimos trabajando. Yo voy a quitar video, la cámara, porque tengo una conectividad un poquito baja. Ahí se ve Lilian. Bien, buenísimo. Bien, el año pasado nosotros desde el Centro de Educación Integral San Ignacio, situado en Junín de los Andes, trabajamos el tema eclipse solar, ya que ocurría, ¿sí? Principalmente se iba a visualizar en nuestra región. Así que de eso es lo que vamos a tratar. Lo tratamos desde el área técnico-productiva y ciencias naturales, como en varias oportunidades se mencionó, desde la escuela en lugar de trabajar con 14 materias, agrupamos las materias en áreas. Y el área técnico-productiva tiene todas las materias productivas y además las materias de ciencias naturales como biología y físico-química. Bien, ¿por qué se decidió abordar el tema? Porque la totalidad del eclipse iba a ocurrir en la zona, ¿sí?, de Junín de los Andes. Además, por las repercusiones que iba a tener a nivel turístico y científico que trae aparejado, ¿no es cierto?, un eclipse solar. Además, porque el objetivo nuestro era generar alumnos que sean capaces de transmitir sus conocimientos a sus familias y también a la sociedad, a la comunidad en donde están inmersos. El gran desafío que teníamos era desde la virtualidad incentivar a los chicos a que realicen dispositivos de observación
que sean seguros para poder vivenciar el eclipse de sol, ya que para ver un eclipse de sol necesitamos tener o unos lentes especiales, ¿sí? O un dispositivo como lo es una cámara oscura que es de fácil fabricación. Nosotros optamos por realizar las cámaras. Los objetivos, bueno, son varios, los comento. Que los alumnos puedan comprender los fenómenos naturales locales para poder interpretarlos y asociarlos con los contenidos abordados desde las ciencias naturales. Además, que conozcan cómo ocurre un eclipse solar para poder comprender la importancia que tiene el mismo y también la escala de los astros que están involucrados. Además, que ellos sean capaces de poder diseñar un dispositivo de observación para vivenciar correctamente el eclipse, trabajando interdisciplinariamente. La parte artística, ya que ellos debían crearlo y decorarlo. La parte medioambiental, porque tenían que reutilizar materiales. Lo tenían que hacer con materiales que eran descartados, ¿sí? Que iban en lugar de ir a la basura, fueron ahí a realizar la cámara oscura. Además, la parte intercultural, repensar el eclipse desde distintas perspectivas. Además, bueno, que los alumnos al diseñar este dispositivo de observación lo puedan utilizar para observar el eclipse sin dañar su vista, ¿sí? Y bueno, estos dispositivos participaron de un concurso a escala mundial propuesto por la NASA. Esto también ayudó a la motivación de los chicos. Además, bueno, que sean multiplicadores para su familia y comunidad, radicando en la importancia de la utilización de un dispositivo de observación para vivenciar un eclipse de sol y que puedan compartir esta experiencia que tuvieron de observación con sus pares, con sus docentes, con sus familias, y también que puedan observar el comportamiento del resto de los seres vivos durante el eclipse de sol. Bien, el cómo se lo abordó desde la virtualidad fue por medio de foros. Nosotros contamos con una plataforma educativa en la escuela y tenemos la herramienta foros. Entonces, por medio de esta herramienta, como se puede ver en las imágenes, se proyectaron videos sobre qué es un eclipse, cómo es el movimiento de los astros, cómo puedo realizar una cámara oscura, y los chicos compartían, ¿sí?, cómo iban quedando sus cámaras oscuras, compartían también los lentes, ¿sí?, que ahora les cuento cómo les fueron llegando. Bien, los lentes los obtuvimos porque varios docentes hicimos capacitaciones, tanto en la Universidad Nacional del Comahue como en el programa GLOB, ¿sí? Estos lentes que obtuvimos nos permitieron repartirlos a todos los chicos de la escuela y llegaron a lugares muy, muy, muy lejanos. En la repartija esta participaron tanto los docentes como el equipo directivo. Y más que nada es que quiero agradecer a todos, docentes y equipo directivo, porque confiaron y destinaron una de las cosas más valiosas que tenemos todos nosotros, que es nuestro tiempo, ¿sí? Llevó mucho tiempo la repartición de los lentes y la verdad que lo destinaron, así que a todos ellos, gracias. Bueno, además, algunos docentes convocamos alumnos a una plaza del pueblo y ahí no solo repartimos los lentes, sino que diseñamos un modelo que representaba la posición de los distintos astros involucrados en el eclipse, que estaban a escala, ¿sí? El Sol, la Luna y la persona era la Tierra. Ahí podemos ver en las imágenes, ¿sí?, observando, vemos que los observadores tienen una pequeña varillita. En la punta hay una pequeña bolillita que representa la luna y abajo vemos que están armando el sol, ¿sí? Había una distancia específica donde nosotros podíamos dar cuenta del momento del eclipse, de cómo ocurría y cuál era la escala real de los astros, ¿no? Así que la verdad que eso llamó mucho la atención. Y también
Y no menos importante es que conocimos a algunos de nuestros alumnos en persona porque trabajamos con alumnos de primer año y no los conocíamos. Conocimos a las familias, las cuales nos agradecieron, y la verdad que las palabras que nos dieron fueron esa palmadita en la espalda que te dice, vas por buen camino, valió la pena todo lo que estás haciendo. En fin, acá comparto imágenes. Arriba está sobre el encuentro en la plaza, donde estamos poniendo la puesta en marcha, digamos, de los distintos astros para ser observados. Y abajo estamos repartiendo lentes en distintas comunidades, distintos parajes y lugares, ¿sí? Bien. Luego estas imágenes representan cómo fuimos trabajando, ¿sí? Las imágenes que compartieron los chicos, sus cámaras oscuras. Hay una imagen en la parte de arriba a la izquierda que es un video donde es el paso a paso para realizar la cámara oscura. Y bueno, distintas imágenes que compartían los chicos en el foro y de sus cámaras y demás. Y esto ya es el día del eclipse, las distintas imágenes que fueron compartidas, cómo fue transcurriendo el eclipse. Acá compartieron cómo se observaban las sombras, ¿sí? De las hojas de los árboles el día del eclipse. Y después hay una foto donde representa el momento de cobertura total, ¿no es cierto? Lo oscuro que es un mismo lugar a pleno día, pleno mediodía, cómo parecía tan oscuro, ¿no? Llama mucho la atención. Y después, bueno, los otros dos gráficos son la representación de los datos que fuimos obteniendo respecto a la variación de temperatura de ese día, ¿sí? La verdad que la variación fue muy amplia, bajó muchísimo la temperatura. Y en cuanto a las conclusiones, bueno, cargamos los datos que obtuvimos en la app Globe Observer y luego compartimos las vivencias en los encuentros por Zoom que tenemos con los chicos, resaltando lo que más les llamó la atención ese día. Bueno, los chicos hablaron sobre la luz, profe estuvo recopado, se hizo de noche, estaban muy raras las sombras de las hojas de los árboles, esos fueron algunos comentarios. Después sobre la variación de la temperatura, sentí mucho frío, la variación del viento. En el momento del eclipse dejó de soplar viento, me comentaba uno. Después, el comportamiento de otros seres vivos. Profe, mi trébol se cerró, las ovejas no paraban de chillar, me decían. El gallo estaba como loco en el gallinero. Y bueno, un montón de cuestiones que los chicos fueron observando y la verdad que fue muy enriquecedor compartirlo. Bueno, nuestras cámaras oscuras, como les comenté, participaron del concurso de la NASA por un telescopio. No ganamos el telescopio, pero la verdad que fue una muy linda experiencia. Se notó gran entusiasmo por parte de los chicos y las familias también. Puede ser que las cámaras oscuras y los lentes hayan quedado en el olvido, pero la verdad que la vivencia y lo enriquecedor en cuanto al aprendizaje y la emoción que se sintió ese 14 de diciembre del 2020 no quedó en el tintero y todo lo contrario, fue un absoluto aprendizaje para todos, tanto profes como alumnos. Y bueno, y acá les quería compartir un video que no tiene sonido, que muestra las distintas cámaras que los chicos fueron realizando a lo largo de la preparación que tuvimos el día del eclipse. Bueno. Ahí vuelvo. Bien. Bueno, eso es lo que nosotros estuvimos trabajando con respecto al eclipse de sol desde el 6 San Ignacio y con primero y segundo año. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias, Lilian. No, de nada.
No les había dicho, pero al final de las presentaciones, de las 3 presentaciones, vamos a hacer como una ronda de preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, yo estoy atenta al chat para formulárselas a las personas que están exponiendo al final de las presentaciones. Gracias, Lilian, de vuelta. Ahora invito a la ingeniera agrónoma Patricia Guerrero, de la provincia de Mendoza, a presentar compartir con nosotros esta charla que se denomina Ampliando y flexibilizando la experiencia de FinStec. Patricia, ¿estás por ahí? No te veo. Sí, sí. ¿Me escuchan? Bien. Perfecto. Sí, te Estaba escuchamos. justo, digamos, compartiendo pantalla. Se ve. Sí. ¿Cómo? Sí, se ve, Patricia. Ah, perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes. Lo que les voy a contar es una propuesta que se venía, digamos, dialogando desde hace un tiempo, sobre todo al observar que muchos alumnos de escuelas técnicas no finalizaban sus estudios secundarios adeudando espacios principalmente específicos de la tecnicatura. Y por ahí no terminaban su escuela secundaria. Vamos a recordar... esperen un poquito. No sé por qué no puedo... Disculpen. Bien, vamos a recordar un poquito que FinStec es una estrategia federal diseñada para quienes terminaron de cursar el último año, ¿no es cierto?, en una escuela técnica y que le quedaron pendientes espacios de los campos científicos tecnológicos, los técnicos específicos y las prácticas profesionalizantes. Esto hacía de que, bueno, no podían obtener su título secundario. La idea fue pensada desde un principio para hacerla en forma virtual. Se pudo desarrollar y poner en práctica especialmente por la pandemia 2020. Para ello se distribuyeron 4 sedes en la provincia, con 10 tutores, con las tecnicaturas y un plazo máximo de preparación de 8 semanas. Dentro de todo esto, ese último tiempo fue, entre estas idas y venidas que teníamos con se vuelve a clase, no se vuelve, qué se hace, se realizó prácticamente entre los meses de octubre y diciembre, esas 8 semanas. Bueno, los alumnos que tuvimos tenían distintas edades. Fueron de edades desde los 21 a los 60 años. Algunos adeudaban materias desde hacía 5, 10 y hasta 30 años. Y las debían fundamentalmente porque los horarios de trabajo no eran compatibles con los escolares. Y aparte, se pudo realizar a través de la distancia y, bueno, era factible realizarlo por la pandemia. Para desarrollar la propuesta, se tuvo en cuenta lo establecido por INER en cuanto a considerar las capacidades profesionales centradas en la puesta en práctica de los saberes no acreditados hasta ese momento. Entonces, teniendo en cuenta esto, se consideraron 3 aspectos. Considerar a los alumnos como técnicos, el rol del tutor y la evaluación, que en este caso se planteó como una rúbrica. Cuando hablamos de considerar al alumno como técnico, el desafío era considerar lo que se va a convertir en un técnico con la responsabilidad y las expectativas laborales que eso conllevaba. Por eso había que tratarlo como tal. La estrategia que se planteó desde un principio no era darle estos problemas para resolver o situaciones que los descolocaban, que no entendían, ¿sí? Que muchas veces se dan, a veces cuando se plantean los exámenes, sino que era ponerlo a este futuro técnico frente a problemas que se iba a encontrar en su vida profesional, ¿sí? Y demostrar sus conocimientos de los diferentes temas. Para esto, estos casos reales o situaciones reales podían ser propuestos por ellos o por el tutor. Y entonces el alumno, ¿qué debía hacer? Debía
resolver, aplicar operaciones, procesos, realizar cálculos, analizar situaciones, aplicar y analizar normativas, ver principalmente, y en el caso de los técnicos, situaciones que tenían que ver no solo con las normativas vigentes, sino todo lo que tenía que ver con los aspectos de higiene y seguridad. Cuando nosotros vemos ahora el rol de tutor, el rol del tutor es que no iba a dar las típicas clases formales con horarios fijos, sino que él lo que hacía era tener consulta. Entonces, para eso, debieron coordinar con los estudiantes formas de comunicación, acordar horarios, adaptar programas de estudio. Recuerden que habíamos dicho que había gente que estaba debiendo materias desde hacía mucho tiempo. Y además, en el caso de alumnos que tenían varios espacios adeudados, se trataba de que en lo posible, si eran materias afines, se los agrupara a todos en un proyecto. En el caso de la evaluación se la planteó básicamente como una rúbrica general para todos, porque sabemos que la rúbrica es una herramienta dinámica, cualitativa, múltiple y que puede ser consensuada. Además, por un lado, permite una reevaluación permanente de los resultados, tanto del alumno como lo puede ir haciendo el tutor, que además no solo lo guía y lo iba evaluando en cada paso que iba dando ese alumno, sino que el alumno también, él se podía ir evaluando y viendo qué era lo que aprendía o si conocía lo que estaba aplicando, lo que estaba haciendo. Y se hizo otro planteo más con respecto a la rúbrica, que era aplicar la rúbrica dos evaluadores que podríamos decir terceros o externos, que por supuesto tuvieran que ver con la tecnicatura del alumno que estaba rindiendo. Y acá les doy algunos ejemplos. Dentro de las tecnicaturas, de las varias que tenemos en la provincia, por ejemplo, si era de farmacia y laboratorio, se les presentaba una, ¿cómo es que se llama? Cuando tenés los resultados de un análisis, ¿sí? El resultado de un análisis completo, por ejemplo, tenían que definir la construcción de una vivienda o una ampliación para el caso de los constructores, y podía ser también, por ejemplo, el caso de definir sistemas, como tenemos el que está arriba a la derecha, un sistema de una vivienda entre los aspectos sanitarios, pero también podía ser los de las partes eléctricas, o en aquellos que tenían electrónica, hacer algunos mapas, digamos, o planos en este caso, que tenían que ver con algunos lugares o sectores que querían, digamos, hacerlos más electrónicos. Acá les presento un caso, digamos, lo he hecho como un esquemita, pero una alumna debía todas esas materias. Y si iba a rendirla una por una, iba a ser un poco por ahí engorroso. Entonces se tomaron los aspectos más importantes del DCP, ¿no es cierto?, de cada uno de estos espacios curriculares, y se le planteó que todos esos puntos los resolviera en un proyecto. Que el proyecto, en este caso, tenía que ver con la reutilización de aguas residuales en una vivienda, digamos, normal. Entonces pudo, sin tener ninguna de las materias un aspecto más importante, ese proyecto le permitió a ella ir rindiendo, no solo con el tutor por sus partes, sino que aparte, después cuando lo presentó, nos iba diciendo, bueno, íbamos viendo y íbamos viendo que ella había podido aplicar todos estos aspectos a ese proyecto. Acá les dejo un ejemplo más o menos de esa rúbrica general, donde por supuesto tenía los encabezados que tienen, y por el otro lado el nivel, ¿no es cierto?, que iba alcanzando. Y los referentes de evaluación, por ejemplo, aquí aparecían, independientemente que estos podían ser ampliados, modificados, de acuerdo al espacio curricular que se estaba rindiendo, pero entraban aspectos como resolver, integrar, aplicar, analizar, que si ustedes lo miran, está realizada desde que va desde el punto elemental a experto, digamos. ¿Por qué? Porque al chico también poder autoevaluarse con esta rúbrica, a él le permitía saber si este conocimiento lo tenía así muy básico
o menos que básico porque ya no se acordaba o algo por el estilo, y cuánto iba avanzando. Y también lo ayudaba al tutor. En el caso de los externos, bueno, este proceso podía decir, bueno, esto lo supo más o menos o no, sin conocer todo ese proceso previo de alumno-tutor. Y si nosotros vemos, si logra llegar a los niveles avanzados y expertos, como decimos, la nota lo que varía es un 7 o un 10. Vamos a ver un poquito los resultados. Indudablemente vamos a tener en cuenta que en esta experiencia, como toda experiencia que se plantea como nueva, tiene muchas cosas de acierto y algunas cosas que indudablemente hay que mejorarlas, ¿sí? Aquí vemos una síntesis que tuvimos. En total, 523 inscriptos, pero realmente que cumplieran con las condiciones que se establecía para fines TEC y todo lo demás, solamente 384. De esos, un 30%, a pesar de que se habían inscrito, de que habían dicho que iban a rendir, después nunca más tuvimos contacto, ni por teléfono, ni por correo, o sea, no hubo forma de ubicarlo. Quiere decir que empezaron, reales, 270. Pero estamos hablando de un tema también de que la gente tiene que adaptarse. Y ojo, acá tanto chicos jóvenes como personas grandes tuvieron problemas con el tema de acomodarse a esta virtualidad. Por ahí les costaba, por ahí no se sentían como que podían hablar, podían hacer cosas. De todos modos, esta gente dijo que indudablemente iba a avanzar un poquito más y que próximamente, si se presentaba el programa, ellos querían volver a inscribirse y participar. Quiere decir que teniendo en cuenta todo esto, solamente 203 realmente cumplieron con las 8 semanas de preparación y de preparación y de estas evaluaciones previas y hasta la evaluación final. Tenemos que 3 desaprobaron, que aparte ellos mismos nos comentaron de que en una de las materias ellos se habían tirado como para decir, bueno, esto va a ser, me han hecho hacer toda esta rúbrica, pero cuando vaya al examen me van a volver a preguntar otra vez por la formulita, por estas cosas y qué sé yo, y no fue nada de eso. Fue que él nos contara cómo había trabajado y qué había hecho, y ellos mismos se dijeron, no, yo me doy cuenta, y es más, cuando les preguntamos cómo se habían sentido, dijeron, no, la verdad que yo hice esto. 93, o más o menos ese 17%, tiene la característica de que le puse varios porque hubo algunos que hicieron todo el proceso y en el momento de tener que ir a rendir, dijeron, no rindo, prefiero pasarlo para febrero, quiero mirarla mejor, quiero prepararla mejor. Bien. Otros tuvieron problemas personales y bueno, y lo dejaron. De ahí ya más allá no podemos hacer. Pero dentro de esos 107 que aprobaron, el 60% egresó. Y algunos de ellos estaban desde los que rendían una sola materia a los que rendieron 4 o 5. ¿Sí? Pero que los rindieron con este proceso que a ellos los facilitó. Bien, ahí lo que les estoy mostrando es un poco como para que vean las tecnicaturas que teníamos y más o menos el porcentaje de alumnos que se inscribieron, rindieron y que llegaron hasta el momento final, que aprobaron, que todo lo demás. Bien, me gustaría comentarles, no sé si llamarlo experiencias pequeñas que tuvimos con todo este proceso. Porque realmente a nosotros nos llamó muchísimo la atención y bien, gratamente, muy bien. Aparte los tutores estaban muy contentos de todo esto. Por ejemplo, se evaluaron 2 alumnas que residen fuera del país. Hubo que acordar, la tutora tuvo que acordar con ella los horarios de consulta y les aseguro que a la madrugada, 3 de la mañana, yo participé en eso, les tomé el examen, junto con la tutora, o sea, porque, bueno, había que adaptarse a los horarios de estas personas, ¿no? Un alumno se preparó y fue haciendo todo su trabajo mientras viajaba desde Catamarca a la plataforma marina de extracción de petróleo en el estrecho de Magallanes. Rindió el examen el día anterior a que ya se quedaba un tiempo más tiempo
allá en la plataforma. Así que acordamos, le tomamos y también él medio que no quería rendir, le dijimos, mirá, si total, ¿qué pasa? Vamos. Tuvimos estudiantes, no solo de escuelas públicas, sino también de escuelas privadas y de otras provincias. No solo tuvimos las extranjeras, las que viven en el extranjero, sino que tuvimos gente de La Pampa, Río Negro, San Luis. Tuvimos un accidentado. El chico, cuando iba a rendir, no llegaba, no sabíamos qué pasaba, y resulta que después nos manda el mensaje de que, bueno, lo habían atropellado, que no sabía qué era lo que pasaba, y le dijimos, bueno, mira, quedamos pendientes con lo tuyo. 3 días después, el domingo, desde medio del hospital, porque ya le iban a dar el alta, pero como son esas cosas, le dan, no le dan, rindió el examen con nosotros. O sea, el chico bien, tranquilo, bien. Habían alumnos que habían rendido de 4 o 6 veces, hasta el 2018 más o menos, la materia, y nos comentaron, recién ahora aprendí y entendí qué era lo que me pedían, qué era lo que hacía, qué... Bien. Indudablemente es imposible, pero creo que ustedes como docentes se dan cuenta, la emoción de toda aquella gente que cierra los ciclos, que tienen esperanza o se plantean nuevas oportunidades, los que agradecen porque muchos de ellos dijeron, va a cambiar mi vida y va a cambiar la vida de mi hijo. Hay uno que decía, yo no terminé, una persona me dice, yo no terminé, pero yo quiero que mis nietos, miren lo que le estoy diciendo, mis nietos quiero que estudien, que se preocupen y qué sé yo, y si yo no termino, no soy un ejemplo para ellos. Y es una persona que puso, realmente no saben todo el esfuerzo que hizo, porque aparte debía materias muy técnicas. Bien, entonces, con todo esto, ¿qué podemos decir? Que la virtualidad permitió que se hiciera más eficiente el trabajo del tutor, este acompañamiento, que aparte se hiciera más eficiente el plantear una evaluación de una forma distinta, de una forma que fuera a través de una rúbrica con esta autoevaluación, estos replanteos de las situaciones, ¿no es cierto?, de enfrentarlo a estos técnicos con situaciones que van a ir mañana a enfrentarse. Yo tomé varios de los exámenes y una de las cosas que siempre preguntaba era, ¿cuál es tu momento en que estás trabajando? Había algunos que trabajaban en cosas de lo más insólitas, que no tenían nada que ver con la tecnicatura. Y sin embargo le decía, bueno, a ver, tal tema, ¿vos cómo lo incluís en tu trabajo diario, ese que haces? Y decían, nunca lo había pensado, pero lo aplico en esto. Y yo no lo sabía. O sea, quiere decir que después de no solo preparar las materias, sino de su evaluación, le encontraron otro aprendizaje dentro de las actividades que esa persona había realizado. Entonces, nosotros vemos que los resultados son buenos, y que muchos de ellos nos comentaron de que se sintieron realmente respetados. Entonces, por lo tanto, creemos realmente que ha sido muy positivo esto de acompañarlos en estas trayectorias, que muchas veces a las partes técnicas no se las tiene en cuenta. Gracias. Hola. Gracias Patricia. Bueno, y en el cierre de estas experiencias de la tarde, invitó a la profesora Griselda Troyano de la Escuela Secundaria Orientada Particular 2055, Alejandro Stracmou, de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Adelante, Griselda, por favor. Bueno, buenas tardes. Espérenme que también me cuesta como a Patricia poner el modo, ahí está, compartirles la pantalla completa. Nosotros estamos, como bien lo dijo la presentadora, en la provincia de Santa Fe, en el sur. Somos una escuela salesiana de alternancia educativa que se encuentra en el medio rural y donde los chicos residen de lunes a viernes en la escuela. Obviamente, debido a la situación de aislamiento, esto no ha podido
realizarse en el 2020. Pero bueno, nosotros trabajamos a partir de un horario fijo el año pasado, de 7:45 a 13 horas. Como Escuela Salesiana tenemos incorporado lo que son los buenos días y las buenas tardes, como ritual de recibimiento y para cerrar una jornada. Comenzamos a trabajar exclusivamente a través de grupos de WhatsApp por materia, ya que sabíamos que todos nuestros estudiantes tenían al menos algún dispositivo, que puede ser un teléfono celular o computadora en sus hogares, y también tenían posibilidad de conectividad. Y progresivamente se fue incorporando el Meet como herramienta de vínculo entre los docentes y los estudiantes, y también el Classroom para poder desarrollar un proyecto integrador que fue llevado adelante por cada curso, y las herramientas del sistema de alternancia educativa fueron estructurantes para el desarrollo de la propuesta. Más allá de presentarles a grandes rasgos nuestra escuela, a partir de esta invitación a poder contar una experiencia, a mí me pareció interesante poder partir justamente de este concepto de experiencia, tomando la mirada que tiene Jorge La Rosa sobre este término, y cuando él nos plantea que experiencia no es aquello que pasa, porque en la vida pasan muchas cosas, sino aquello que nos pasa, es decir, que nos atraviesa, que nos interpela, aquello que nos genera algún tipo de reflexión y de análisis. Por lo tanto, esta exposición que yo hago tiene que ver fundamentalmente con poder contarles algunas de estas reflexiones, de estas interpelaciones, y tal vez algo de esto, bueno, puede servir a cualquiera de ustedes. El eje dentro del cual yo me voy a situar tiene que ver con trabajar en función de dos significantes clásicos, dos significantes de la modernidad, estructurantes de la modernidad, como es el significante escuela y el significante familia. Pongo hogar, familia, porque me remito a la familia que comparte un hogar, y son significantes clásicos o significantes nodales de la modernidad, así como uno podría pensar el concepto de infancia, el concepto de progreso, el concepto de objetividad. Son conceptos que le han dado marco y estructura al proyecto de la modernidad. Proyecto interpelado, obviamente, pero que aún uno puede ver los vestigios en nuestras escuelas, más allá de experiencias innovadoras que podamos tener y sostener. No obstante, sabemos que aún en nuestras instituciones educativas, las prácticas tradicionales, educativas tradicionales, siguen, digamos, sosteniéndose. En 2020 hubo una profunda interpelación a esas prácticas, y más que nunca en esta tensión entre escuela y familia se advierte la imposibilidad de la totalidad, ¿no? Porque la escuela ya no puede funcionar como lo venía haciendo, y de alguna manera traslada su estructura al orden familiar, y la familia se ve interpelada por ese orden. Y el desafío es justamente armar una escuela en pandemia, ¿no? Teniendo en cuenta este aislamiento. Y realmente el discurso de la modernidad se ve interpelado porque el directivo lo que hace es buscar, encontrar formas de llevar esa organización escolar al ámbito de la casa. Esto sabemos que ha generado mucho malestar, porque cuando la escuela busca proyectarse con ese ordenamiento en el ámbito escolar, lo hace con los dispositivos propios, ¿no? Dispositivos que son dispositivos de disciplinamiento, de fuerte control,
control de los horarios, control de los tiempos, de los espacios, y obviamente poder amalgamar estas cuestiones fue una situación, digamos, a resolver, ¿no? Pero no obstante, la escuela, apelando a distintas herramientas, llega a la casa, ¿no? Y ahora la escuela se transparenta en ese espacio del hogar, y por lo tanto la familia también es receptora del discurso escolar. Con todo lo que esto significa, ¿no? Receptora en el sentido de poder también interpelar las verdades de la escuela, y receptora también en el sentido de poder ser actora o protagonista de ese discurso, de ese relato. Por lo tanto, en esta irrupción violenta, porque en definitiva es entrar en un orden distinto, aplicar categorías de otro campo, que es el campo escolar, y ir viendo cómo se hace lugar, bueno, esto obviamente encierra, como Foucault nos ha explicado muy bien, toda una microfísica del poder que también hay que saber leerla, leerla a lo mejor en un planteo que hace un padre, o en una reflexión que podemos nosotros como docentes advertir para no caer en ella. Bueno, nosotros también cuando pensamos en, de alguna manera, sostener el horario escolar, sostener las clases a través de estos dispositivos, también lo pensamos considerando cuál era nuestra concepción de aprendizaje. Porque podríamos haber pensado la alternativa de enviar las tareas y después recepcionarlas, y trabajar de manera asincrónica todo el tiempo. Nosotros consideramos que el aprendizaje es un proceso individual, pero fundamentalmente apelamos al concepto de Vygotsky, donde nos plantea que es fuertemente un proceso con otros, en interacción con otros, y por lo tanto un proceso social. Entonces, sostener un horario para que se favorezca un vínculo nos parecía clave en el sentido de poder sostener esta concepción de aprendizaje. Obviamente que esto implica, digamos, esta propuesta que nosotros desarrollamos, implica poder amalgamar estos dos discursos, el discurso escolar y el discurso familiar. Nosotros esto lo advertíamos en anécdotas donde los padres decían, por ejemplo, yo almuerzo con tal profesor. Claro, porque en realidad estaban escuchando los audios, las explicaciones, y de alguna manera la familia era receptora de ese modo de contar, de contar lo que pasa, de contar un hecho, de contar una experiencia por parte de ese docente, y a su vez eso generaba otros procesos de aprendizaje al interior de la familia. Entonces, esto implicó también un posicionamiento epistemológico mucho más amplio de que el meramente el posicionamiento positivista, que establece que esta es la verdad, que esto es así, y que desde el punto de vista de la objetividad científica hay una única manera de explicar lo que son las cosas. Entonces, aquí teníamos que poder pensar ese discurso escolar para hacer cabida a una posición del conocimiento mucho más amplia, que comprenda que más allá de que un docente esté dando clase, no se está dirigiendo solamente a un estudiante, sino que se está dirigiendo a toda una familia que está recepcionando ese discurso. Además de que esto implica un posicionamiento epistemológico, implica un posicionamiento curricular.
nosotros sostenemos en nuestro proyecto educativo esta concepción, que es la concepción de currículum de Alicia de Alba, donde nosotros comprendemos que el currículum es una síntesis, que nos enseña todo, que se produce un recorte, y que ese recorte no se hace de cualquier manera ni porque sí, sino que se fundamenta, y esos fundamentos lo que hacen es legitimar algunos saberes y dejar por fuera otros. Es decir, no hay neutralidad en esto, sino hay posicionamientos. Y desde estos posicionamientos es de donde hablamos y también de donde tenemos que poder escuchar a otros que tienen otros posicionamientos, ¿no? Pero que de ninguna manera entendemos que la escuela es la poseedora de la verdad y que el saber de la familia y el saber del territorio es un saber importante, aunque no esté en una bibliografía, aunque no esté dentro de las elecciones que puede llegar a ser una editorial, que es la que difunde ciertos conocimientos a través de sus libros y manuales y demás. Por lo tanto, en tanto es una construcción ideológica y son decisiones fundamentadas, nosotros también nos preguntamos, ¿corresponde que las familias tomen decisiones curriculares? Bueno, esto es un interrogante para poder hacerlo, en tanto es pertinente enviar actividades que sean recepcionadas por la familia, sin un marco, sin una contextualización, sin un modo de explicar hacia dónde o qué se quiere. Bueno, me parece que es una pregunta interesante a discutir dentro de una institución educativa. Nosotros apelamos justamente al discurso de la familia, a su revalorización y a la revalorización del saber del territorio. Acá tenemos un estudiante que lleva un trabajo de investigación y que es su tía, en este caso, la que le cuenta y le transmite desde toda su experiencia laboral en el campo, cómo desarrollaban las actividades agropecuarias. Después también hemos estado participando junto con otras escuelas rurales, donde compartimos cómo nosotros estamos trabajando distintos proyectos en relación al cuidado medioambiental, en relación a la agroecología. Quiere decir que nos parecía muy importante no solamente pensar en nuestro discurso, sino también escuchar qué discursos estructuran otros. Acá también se participó de un proyecto que la propuesta viene de CREA, que se llama Así son los suelos de mi país, y se investiga junto con un productor agropecuario lo que es la relevancia de poder forestar con nativas. Y de alguna manera el productor acompañó a los estudiantes y eso también le permitió poder comprender mejor por dónde encauzar su plan de forestación, que era lo que le estaba solicitando la provincia de Córdoba en ese momento. Quiere decir que hay un aprendizaje anclado en una problemática, con la participación de los agentes del territorio y donde poder escuchar otras voces, además de las voces que circulan en la escuela. Cuando yo les contaba que un ritual salesiano son los buenos días o las buenas tardes, bueno, esto también tiene, más allá de su componente espiritual y pastoral para nosotros, una concepción curricular, porque el currículum no comprende solamente los conocimientos científico-técnicos, sino también abarca una serie de aprendizajes en relación a los valores, a las actitudes y demás, y el docente también puede posicionarse como un sostén subjetivo de los estudiantes
Y acá este mensaje que se da cuando dice, cuando un niño aprende a caminar se cae más de 50 veces y jamás piensa, quizás esto no sea para mí, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, a las 7:45, a las 7 de la mañana, como ahí lo muestra la diapositiva, decirles buenos días a los chicos y sigamos aprendiendo, porque esto tiene sentido, aunque nos cueste y aunque tal vez no tengamos todas las ganas, nos parecía también relevante y motivador y educativo. Nosotros buscamos replicar la escuela, pero buscamos replicar las prácticas más motivadoras de la escuela, las prácticas más alentadoras, las que puedan conectar a los chicos más con su deseo y a su vez como protagonistas más activos. Nosotros también veíamos, porque ellos también nos contaban estas experiencias, que mientras estaban conectados a una clase, entre ellos, a su vez, se conectaban por mensajes o llamadas, se seguían haciendo las mismas burlas que acontecían en el aula en la presencialidad, se acompañaban para resolver actividades. Quiere decir que entender lo que significó la extensión de la escuela en la virtualidad, ¿no? Más allá de ese encuentro atravesado por un determinado saber que se propuso desde un espacio curricular. Y me parecía que por ahí estas eran algunas cuestiones interesantes que a nosotros nos quedaron en relación a, bueno, cómo gestionar una escuela pensando en lo que nos sucedió en pandemia. Y uno de los puntos tiene que ver con la importancia de revisitar ese contrato sociohistórico fundacional, lo que le dio sentido a nuestra escuela, por qué hacemos lo que hacemos, para quién lo hacemos, y seguir sosteniéndonos en eso, que es lo importante, que ahí hay un destinatario que está esperando esta respuesta, ese destinatario que es una familia, que es una comunidad. Atender al currículum desde una perspectiva crítica, tratar de poder ir más allá de las clases tradicionales que aún persisten en nuestras instituciones, repensar el tópico comunidad educativa y poder, porque más allá de que lo hagamos en el plano de la virtualidad, seguimos utilizando herramientas que son herramientas de imposición y de poder. ¿En qué medida esas herramientas pueden ser favorables, positivas, y aquellas que tal vez son del orden del entramado escolar duro, pero tal vez ahora podemos dejarla de lado y quedarnos con aquellas que sean las positivas? La comunicación con la familia, central. Esta propuesta nosotros la pudimos armar en un consenso con la familia. La familia nos dijo, sí, esto que ustedes nos están proponiendo es posible. Bien, entonces si es posible, lo hacemos. Si no escuchamos, ¿qué es lo que tenemos que estar cambiando, modificando? Porque nosotros estamos interviniendo en un orden que es el orden del hogar, de la casa. Entonces, revisar los canales de comunicación, los modos de comunicación, la direccionalidad, porque la escuela es muy verticalista en cuanto a la direccionalidad de la comunicación, la intencionalidad, y acá también afecta la participación, porque muchas veces entendemos por participar solamente el hecho de comunicarles algo y no hacerlos partícipe de decisiones. Entonces, una comunicación y una participación más dialógica, más en la búsqueda de acuerdos, nos parece muy significativa. Obviamente el trabajo en equipo, de tanto sea docentes como del personal no docente, es fundamental para poder trabajar en la diversidad y atendiendo a las necesidades de los estudiantes. Y como reflexión final, yo, bueno, expreso esto, que me parece fundamental seguir pensando, como decía Rebeca Nijovic esta mañana, en este momento donde las instituciones educativas
se encuentran, digamos, operando en un clima de contingencia, de poco, de no poder saber concretamente qué va a suceder mañana, seguir pensando el sentido de la escuela, el sentido de educar, qué sentido tiene enseñar hoy, el conocimiento, qué conocimiento deberíamos estar proponiendo, y qué se necesita para ser abordado en la escuela. Y a partir de ahí, reflexionar sobre el rol docente, ¿no? Poder considerar enormemente a la familia y a la comunidad, porque estamos emplazados en un territorio, sus necesidades y sus problemáticas. Estos me parecen los ejes centrales para poder gestionar en estos momentos de contingencia y de poca previsibilidad. Muchas gracias. Gracias, Griselda. Muy interesante. Voy leyendo algunas preguntas que hay en el chat. Arrancamos con Lilian. Sergio le pregunta si puede profundizar sobre algunos aspectos evaluativos de la propuesta de enseñanza que presentó y le agradece por haberla presentado. Bueno, bien, gracias Sergio. Sí, nosotros la forma de evaluar que optamos en los primeros años, tanto primero como segundo, fue hacer como el sistema de evidencias que teníamos en la escuela, que es una rúbrica, pero a modo de semáforo. Eso se lo enviamos a los chicos, cuando realizan la actividad nos la envían, y entonces nosotros completamos entre los profes y le mandamos esta rúbrica en forma de semáforo aclarando, ¿no?, que el rojo sería como cuando está flojo, el amarillo que está más o menos, y el verde que estaría todo acorde. Y los aspectos principales, bueno, en cuanto a los conceptuales, bueno, principalmente si reconoce, por ejemplo, los componentes que tiene el sistema solar, cuáles son los movimientos que tienen los planetas, como para dar cuenta de si el chico puede o no interpretar cómo es que ocurre un eclipse de sol, y también, por ejemplo, si puede relacionar el eclipse de sol con el comportamiento que tienen los seres vivos, porque muchos chicos nos comentaban esto, ¿no? Nosotros le dijimos previamente que presten mucha atención el día del eclipse, que utilicen todos sus sentidos para ser grandes observadores y que presten atención, que después no lo iban a comentar. También, bueno, la participación en los foros, que todo esto se dio por medio de foros en un plazo que fue aproximadamente de 2 meses. Y bueno, y en los encuentros por Zoom semanales tocábamos un poquito el tema, pero al haber chicos que no se podían conectar a los Zoom, era solo la participación en foro. Entonces por ahí nosotros subíamos algo para hacer, le poníamos un video o alguna pregunta, o le preguntábamos tal cosa y ellos iban ahí comentando y participando. También fue importante en la realización de la cámara oscura, ya que muchos chicos por ahí demoraron en entregar la cámara. Y bueno, respecto a eso me lleva a los contenidos, a los aspectos evaluativos de forma de actitudinal, ¿no? Si participaron o no en el foro, si respondían las actividades en tiempo y forma, si había una cuestión de respeto cuando escribían, si respetaban las normas de convivencia en la virtualidad, y, bueno, entre otras cosas que tuvimos en cuenta. No sé si respondo a tu pregunta. Gracias, sí, muy claro. Bueno, y para Patricia hay compañeros que Perdón, felicitan. Vale. Sí, sí, decime. Voy a hacer uso de mi condición de anfitrión en el Zoom. No, que Lilian no se olvide de contar, que me parece muy importante porque tiene que ver con el contexto, cómo trabajar este tema cuando hay una cuestión cultural bastante grande, ¿no? Por ahí contarle al resto lo que te pasó. Bueno,
Nosotros estamos trabajando con chicos que pertenecen a comunidades mapuches y algo que le comentaba también a María Eugenia, que tratamos de ser muy respetuosos al tocar este tema porque conocemos que las comunidades mapuches el tema de eclipse de sol es como algo malo, que lo reconocen como algo negativo, algo malo, y sí hubo chicos que, por ejemplo, me dijeron que ese día ellos no iban a observar el eclipse y se respetó. Lo que sí nosotros los incentivamos para que participen, para que conozcan desde el lado científico cómo es que ocurre un eclipse y también todo lo que es los contenidos, ¿no? En sí, el movimiento que tienen los astros y demás. Y igual estos chicos nos agarraban y nos contaban que si bien estuvieron por ahí, me viene a la cabeza un nene que contó que él no salió porque tenía miedo, pero escuchaba que los animales chillaban a lo loco y demás. Y bueno, todo eso suma y son aportes. Obviamente a estos chicos no se los obligó por una cuestión cultural, se respetó tranquilamente y no se le baja la calificación ni nada por el estilo. Más que nada nosotros apuntábamos a que todos los chicos puedan tener su dispositivo de observación para que ese día puedan observar el eclipse, ya que iba a ocurrir en nuestras cabezas. Y bueno, eso es lo que logramos y la verdad que súper contentos con eso, nos quedamos chochos. Yo la verdad que mi finalidad era proteger su vista más que otra cosa, y después si llegábamos a ver los contenidos yo ya estaba feliz, pero bueno, más que nada el tema de la salud visual me preocupaba mucho y creo que se logró porque la verdad que muchos dispositivos usaron y esas energías que tenían los nenes, la verdad que fue muy lindo, un muy lindo proyecto se realizó. Gracias. Sí, la interculturalidad también, ¿no? Porque se dio el debate sobre qué cosas sí, qué cosas no, por qué mirar, por qué no mirar, y eso está bueno, es enriquecedor. Bueno, decía que hay felicitaciones para Patricia y para la experiencia que presentó, y hay una pregunta, también Sergio le pregunta qué le diría a los colegas que se resisten a aplicar el Finestec virtual, porque habría una doble complejidad con respecto a los otros programas fitness que son de otras modalidades, y esta tiene el agregado de técnico, por un lado, además del fitness, y que los estudiantes aprueban materias del área técnica solo en la presencialidad. ¿Y entendiste, Patricia, la pregunta? Sí, de todos modos, cualquier cosa te vuelvo a preguntar. Dale. Acá sería como la doble complejidad del programa fitness, pero sí, pero con la parte técnica. Exacto. En realidad que hay que hacer una diferencia. Por un lado está Fines y por el otro lado está Finestec, que solamente pueden rendir, digamos, aquellos alumnos que son de escuelas técnicas y cursaron en escuela técnica, ¿sí? Y que deben materias de estos espacios. O sea que si el chico no terminó porque debía matemática de primero, literatura, algo, va para el plan Fines. Por eso es que es específicamente para las partes y las materias técnicas. Esto que a mí me parece, y digamos, desde un principio que se venía pensando, ¿no es cierto?, en esta idea en Dirección Técnica de allá de Mendoza, que es con quien estoy trabajando ahora, se pensaba justamente porque muchas veces estos alumnos tienen el problema de que trabajan. Más en los últimos tiempos, muchos de los chicos por ahí terminan la escuela y no terminan de rendir o no terminan específicamente porque tienen que salir a trabajar. Entonces trabajan todo el día, algunas chicas después quedan embarazadas, o sea, tienen la complejidad de trabajo, tengo un niño. Y Finestec, el último tiempo se había estado trabajando que el tutor estaba en la escuela y el alumno tenía que ir allá a las consultas, le daba las guías, le daba todo lo demás. Entonces, esta propuesta de hacerlo desde la virtualidad, lo que hizo fue que lo pudiéramos acercar. O sea, el tutor fue el que tuvo que tener, digamos, la mayor, por decirlo de alguna forma, muñeca, porque
Juanito no podía conectarse de otra forma que no fuera por correo electrónico, el otro solamente quería por teléfono, el otro a través de una videollamada. O sea, él es el que tuvo que tener la mayor amplitud. Por lo tanto, también estamos viendo que no es el docente típico que por ahí suele estar en las escuelas y que le toma a los alumnos en esa presencialidad. Quiere decir que tiene que tener otras características. Es más, a la gente que se seleccionó se le aclaró cómo iba a ser el tema, qué características tenía que cumplir, aparte de las cuestiones administrativas que debía también cumplir. Pero cómo iba a ser todo este trabajo para que dijeran verdaderamente sí, no sé. Es más, tuvimos un tutor que nos costaba porque él quería prácticamente que le daba una guía donde ni siquiera, un poco lo que decía esta mañana Anijovic, que decía, le daba una guía donde decía el agua, ¿cuál es su fórmula química? Y le decíamos, no, a ver, tu guía tiene que ser de otra forma, tiene que plantearle un problema, tiene que plantearle alguna cuestión. No se va a encontrar con que el agua si es H2O o lo que sea. Bien. Yo creo que muy positiva la virtualidad, sobre todo con esto, de que la gente se puede conectar en cualquier momento, en un sábado, en un domingo, a la mañana, a la noche, de acuerdo a su trabajo. Así que a mí me parece sumamente positivo. Por otro lado, creo que decías que esto de aprobar en la presencialidad y que las materias clínicas, eso, se aprobaron solo en la presencialidad. Bueno, yo supongo que ahí lo que quiere preguntar es que hay muchas materias que tenemos, sobre todo nosotros en las partes agro, que tiene que estar, como decían, en el laboratorio, tiene que estar en el campo, tiene que estar con los animales. Y ahí sí, volvemos otra vez a lo mismo. Habría que ver qué es lo que debía específicamente el alumno, porque muchos de ellos, dialogando, charlando, este tutor, veía que las prácticas las habían hecho en la escuela. O sea, que sabía porque le contaba qué era lo que habían hecho, que la práctica la había hecho en la escuela. Otros la práctica la estaban realizando. Teníamos un alumno que tenía 4 materias y tiene una finca donde trabaja todos los días. Entonces, digamos, lo que era esa parte práctica la tenía totalmente. Le preguntábamos por qué hacía una cosa u otra y él mismo no tenía problema en presentarlo. Una chica que es de farmacia y laboratorio trabajaba en una farmacia como una ayudante, como una cuestión así, que muchas veces aconsejaba, pero no tenía el título. O sea, muchas veces estas prácticas habría que verlo. Así teníamos también otros donde, por ejemplo, habían hecho las prácticas de los planos o algo por el estilo. Yo no notaba que esa práctica no la tenía realmente bien aceitada. Entonces también ahí el tutor lo que decía es, bueno, a ver, llevémoslo para otra cosa. ¿Qué pasa si en tu casa vos necesitas hacer esto? ¿Qué pasa si vos deberías arreglar tal cosa, tal? O sea, siempre se llevaba a alguna, se rescataba la expertise que tuviera el alumno, sea específicamente en la materia o sea en otra cosa, ¿sí? El que más me costó fue un muchacho que por supuesto, me pidió el tutor. Es más, los tutores entre ellos se conectaban y decían, mira, tengo un alumno con tal inconveniente, o no sé cómo plantearle, y entre ellos le tiraban ideas, le daban situaciones. El único que por ahí era un poco más complicado era uno que tenía que rendir estática, una estática de hace años, con un programa que ya hubo que rastrearlo, no sé, viste, más o menos de ultratumba. ¿Y el chico a qué se dedica? Es profesor de ritmos, ¿cómo se llama? Tropicales. Salsa, merengue, bachata. Bueno, y decía, ¿cómo hacemos para arreglarlo? Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos a ver con el tutor, con otros, a ver qué cosas dentro del baile podíamos nosotros acercarle a la cuestión de la estática, planteándole una situación de que estaba en un ensayo que iba a ser una representación en tal lugar y qué sé yo, y bueno, y qué cosas dentro de lo que se le pedía a la materia él tenía que tener. Indudablemente no fue tan relacionado específicamente con el baile, solamente el tema por ahí, zapatos, movimientos, qué sé yo, pero sí más con la electricidad, con toda la puesta en escena. Claro, cuando él se dio cuenta dijo, uy, sí, y empezó a sacar las cuentas, y empezó a sacar
las cosas que debía realizar. Y para cerrar te digo, el alumno tiene la opción de hacerlo Finestec, rendirlo en la escuela, o rendirlo específicamente a través del programa. O sea, él elige. Si no le gusta nuestra propuesta, si no le gusta cómo nos damos, bueno, tiene la posibilidad de hacerlo en la escuela, ¿sí? La diferencia es que quizás en la escuela pueden ver cómo lo hace, algunas otras cosas, y nosotros, el acta del chico va acompañado por las rúbricas. O sea, la nota dice que se le puso al chico no salió de nada, sino que salió de estas rúbricas, va acompañado con un resumen de lo que el chico rindió, haya sido por un audio, muchos rindieron con un PowerPoint, con cuestiones de videos, o sea, todo eso va, así que cualquiera de la escuela puede ver qué se le evaluó y qué no se le evaluó, como también las autoridades, ¿no? No sé si quedó algo de contestarte tu pregunta. No, dice que bien. Sergio, ¿querés compartir con Griselda tu reflexión? ¿La que pusiste en el chat o la leo? No, está bien. ¿Qué tal? Dale. Buenas tardes. Se nos congeló. Se congeló justo cuando tenía que hablar. Bueno, la leo mientras vuelve. Dice, deseo compartir con Griselda lo siguiente. Sí. Mientras que esperamos que Sergio la lea, me surgió una cosa mientras que le escuchaba. Bueno, dale, bien. Así lo esperamos y le hacemos el aguante que Sergio la lea. Dale. Pensaba que durante todo el ciclo 2020, cuánta distancia había entre la escuela y los alumnos, entre la escuela y la familia, muchas veces, y cómo eso generó todo un cambio de estructura, porque me parece que lo que tenemos que, no sé si empezar a pensar o pensar con mayor urgencia, es el tipo de alumno que queremos, qué alumnos estamos pensando, porque estamos todo el tiempo en los docentes, en esto, en nuevas estrategias, pero cuando hablaba Griselda de esto que marcaba del territorio, de la vinculación, en realidad pienso que el foco estaba puesto porque ellos tienen el centro en el alumno. Me parece que tenemos que volver a eso, a la centralidad del alumno y qué tipo de alumno estamos pensando o queremos. Si esto, cuando me quedaba con la placa final que puso Griselda, ¿no? Para gestionar para los equipos, ¿no? Es algo que pienso en voz alta que me surgía a partir de escucharlos, ¿no? El tema está en el tipo de alumno, qué alumno pretendemos, qué alumno demanda la sociedad, si el alumno está en sintonía con la escuela que hay hoy. Cuando Patricia hablaba de Finestec, decía, ¿cómo este profesor hoy de salsa luego terminó la escuela técnica? O sea, me parece que el nudo de la cuestión está ahí, no sé, una reflexión, digo, que me surge escuchando a las chicas, de todas las propuestas, lo que se trabaja, ¿no? Por ahí la atención está en el tema del alumno, como que la clave está en el alumno. Nosotros miramos mucho, tal vez como directivo el docente, que tenga las herramientas, que busquemos cómo llegar a la familia, y me parece que lo que hay que desandar es lo que pensábamos del alumno, el tipo de alumno o el alumno ideal, ¿qué es? No sé si soy clara con lo que me lleva a pensar. No es que tenga una respuesta armada, por favor, sino que pienso a raíz de todo esto. Ayer escuchábamos en una de las charlas esto de la interdisciplinariedad, de cómo trabajar de manera diferente. Y tiene que ver con pensar al alumno de otra manera. No sé, es lo que me surge a pensar si tuviera que decir algo de esta conclusión de la tarde. No sé si Sergio ya está ahí para hablar, no sé si me metí mal, pero bueno, era una reflexión.
Está bien porque siempre pensamos en que lo que hay que cambiar estructuras es en la parte docente o institucional, y también una de esas estructuras es lo que pensamos nosotros que es el alumno y el nuevo alumno, ¿no? O el nuevo estudiante. Sí, ahí está Sergio. Sí, yo justo quería decir algo, y en realidad creo que, porque justamente la actividad que planteamos para hacer ahora, y la verdad que me alegra y celebro que justo ordenamos así las presentaciones de hoy a la tarde, porque sin quererlo, la presentación de Griselda un poco cierra las anteriores, las que estuvieron hoy a la tarde y ayer, ¿no? Y justamente lo que vamos a ver ahora, lo que le íbamos a proponer ahora en la sala de mate, ¿no? Y tiene que ver con esto, que todo lo que hablamos de la interdisciplinaridad y de esto de usar las metodologías que están centradas en el alumno y todo eso que vamos hablando y cómo podemos mejorarlo y cómo podemos hacer para que el aprendizaje les sea significativo y para que estén motivados. Pero tiene que ver con esto, si no tenemos en cuenta que todo eso está apoyado en un contexto, y justamente es la imagen que les voy a compartir para que ustedes puedan charlar en la sala de mate, no, es como que se nos cae la casa, es así. Entonces, por eso me adelanté, por ahí Sergio ahora volvió, y no sé qué era lo que iba a decir, ¿no? Pero justamente la última presentación nos da pie a poder hacer ahora este trabajo en la sala de mate, ¿no? Que un poco que ver eso. Sí, ahora te doy la palabra, Sergio, porque es interesante lo que vos querés proponer sobre la necesidad o no necesidad imperiosa para que se desarrolle el aprendizaje, así lo entiendo yo, de la presencialidad, ¿no? O del contacto, la presencialidad, que justamente la exposición de Griselda propone otra cosa. Sí, cuando pasemos, después de que Sergio haga esta intervención, pasamos a este espacio de sala de mate que ayer a la tarde fue por grupos, hoy lo vamos a hacer todos juntos, y vamos a hablar sobre los resultados de la encuestita de ayer a la tarde. Pero Sergio, si podés... No, simplemente, no, continuemos. Lo que pasa es que para poder tener zona de desarrollo próximo tenemos que tener conectividad. Yo estoy en el medio de la ciudad y no tengo, imagínense los chicos en el campo. Pero me jugó una mala pasada, cuando nunca pasa, hoy pasó. No, simplemente con Griselda esto, compartir que cuando yo leí eso de parte de profesionales reconocidos, quedaba, parecía una encerrona donde sí o sí teníamos que volver a la presencialidad, no porque no quisiéramos, porque todo el mundo quiere volver a la escuela, y bueno, pero el tema era que pareciera que solamente había digamos, podíamos ejercer, digamos, ese tipo de fundamento, digamos, el fundamento era porque en la presencialidad se daban estos principios, en realidad la virtualidad también, a eso iba, y creo que tu exposición iba en ese sentido, quería que estuviéramos, sí, yo realmente había entendido eso quería preguntar. Sí, Sergio, bueno, cuando hablamos de zona de desarrollo próximo, hablamos de la distancia, según Vygotsky, entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. Lo que alguien puede resolver por sí mismo y lo que va a poder resolver con ayuda de otros. Cuando yo recepciono las dudas, cuando yo escucho cómo interpreta el otro una determinada propuesta, ahí puedo andamiarlo, ¿no? Ahí entra también el concepto de Ausubel, ahí puedo andamiarlo. Si yo solamente voy a proponer una actividad y después en algún momento la voy a corregir y solamente califico, ahí ya no estoy trabajando bajo el principio de Vygotsky. Puedo tener conectividad o tal vez puedo no tenerla, pero lo importante es esa serie de intervenciones, esa serie de apoyaturas, que el docente obviamente cumple un rol fundamental, también se puede hacer entre compañeros, esta posibilidad de andamiar en esta zona de aprendizaje, pero lo importante es no dejarlo solo. No porque el docente genere una propuesta y el alumno responda a cualquier cosa, ahí yo ya me contento
porque entiendo que está garantizado el aprendizaje. De ninguna manera, mientras me parece a mí que haya comprensión de estos mecanismos, no necesariamente necesito presencialidad, pero sí creo que lo tengo que tener muy presente en la propuesta de virtualidad. Exacto, exacto. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Griselda y Sergio.